es la derivada con respecto de x. Ahora tenemos una integral que va desde x al cuadrado a x al cubo de coseno de u de u. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se parece a los casos anteriores, pero hay una gran diferencia. En el primer ejemplo, el límite inferior de integración era una constante, y en el segundo ejemplo, el límite superior de integración era una constante. Aquí tenemos que hay una función de la x tanto arriba como abajo. Entonces, para resolver este problema hay que usar una de las propiedades de la integral definida, que me dice, si yo tengo un intervalo partido de esta forma, a, b y c, y yo estoy buscando la integral definida desde a hasta c de alguna función f de x, esto va a ser igual a la integral de a hasta b más la integral definida de b hasta c. ¿Sí? La integral desde aquí hasta acá es lo mismo que sumar la integral de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo este resultado, y no importa dónde ponga este punto de en medio, siempre me va a dar el mismo resultado. Podría haberlo tomado acá o fuera del intervalo, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Cuidando claramente que, bueno, pues cada una de estas integrales esté bien definida y exista. Recuerden que una integral definida existe si el límite de la suma de Riemann existe. Entonces este resultado de aquí, esta propiedad, es el que vamos a usar para reescribir esta integral. ¿Cómo la vamos a escribir? Va a quedar de esta forma. La integral desde x al cuadrado hasta x al cubo de coseno de u es igual a la integral desde x al cuadrado, pongámosle 1 hasta coseno de u más la integral de 1 hasta x al cubo de coseno de u. ¿Ok? Entonces estoy usando este resultado de acá arriba, donde la a es la x al cuadrado, la b es 1 y la c es x al cubo. ¿Sí? Son estos de aquí. Bueno, y la función f es coseno. ¿Ok? Pero ahí no acaba. Bueno, si se fijan, cada una de... Bueno, lo voy a escribir. La derivada de esta integral, pues se va a escribir ahora como la derivada de una suma. Es decir, la suma de estas dos integrales. Coseno de u más la integral desde 1 hasta x al cubo de coseno de u de u. Ustedes saben que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de esto de aquí más la derivada de esta otra integral. Es decir, separé esto es u. Separé esta integral en dos partes y ahora tengo dos derivadas. Aquí estoy usando las propiedades de la derivada, que me dice que si yo tengo una suma y la derivo, entonces eso va a ser igual a la suma de las derivadas. Esta de aquí ya la sabemos resolver. Sabemos que podemos cambiar el orden de los límites de integración, es decir, cambiar esta x cuadrada para arriba y el 1 hacia abajo. Podemos intercambiarlos, pero tenemos que agregar un signo. Entonces agrego el signo y hago el intercambio.
Ahora, estos dos casos se parecen mucho al primer ejemplo, ¿sí? Donde este es x al cuadrado, de hecho quedó la misma función arriba. En el primer ejemplo teníamos una x al cuadrado también, y en esta segunda derivada tenemos ahora una x al cubo. Entonces resolvemos cada una de estas por separado. Voy a resolver la primera. Entonces en la primera, el cambio de variable que tenemos que hacer es b igual a x al cuadrado, de modo que tenemos que la función primitiva con esta nueva b es esto de aquí, ¿sí? Y para esta segunda voy a usar una w que va a ser igual a x al cubo y una función primitiva que voy a expresar como como f también, pero ahora en w, que es igual a la integral de 1 hasta w de coseno de u de u, ¿sí? La diferencia entre esta y esta pues es esta x al cubo, ¿ok? Bueno, si quieren le pongo otro nombre aquí, una g. Entonces vamos a ver, estas son las variables y las primitivas que tengo que calcular. La primera era la derivada con respecto de b, que usando el teorema, no, con respecto de x, que usando el teorema, la regla de la cadena me dice que esto va a ser igual a la derivada de f con respecto de b por la derivada de b con respecto de x. Pero la primera, la derivada de f con respecto de b, usando el teorema fundamental del cálculo, me dice que esto va a ser igual a coseno de b. Pero el coseno de b, donde b es x al cuadrado, se escribe como coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Y la segunda es la derivada de b con respecto de x, es igual a la derivada de x al cuadrado con respecto de x, que es igual a 2x. Entonces de aquí me va a resultar que esto de aquí es el coseno de x al cuadrado por 2x, ¿sí? Lo podemos escribir como 2x coseno de x al cuadrado. Y este es el resultado de la primera derivada. ¿Ok? De la segunda va a ser la derivada de g como función de la w con respecto de x. Entonces ahora es la derivada de g. Profe, disculpe, ¿no se le pondría el signo menos? Ah, sí, sí, pero eso se lo voy a poner al final, porque ahorita nada más quiero ver cuánto va a valer la derivada, pero si quieren se lo pongo de una vez. Recuerden que aquí había un signo menos, aquí un signo menos, aquí un signo menos, entonces aquí un signo menos, ¿sí? Entonces no importa si se lo pongo ahorita, que nada más estaba calculando esta expresión sin el signo, o se lo ponen de una vez, pero recuerden hacer la sustitución bien al final. Entonces la derivada de esta g, usando la regla de la cadena, es la derivada de g con respecto a w por la derivada de w con respecto de x. Recuerden que la g es esta de acá, ¿no? Podrían haber usado otra letra aquí, a lo mejor incluso la misma f, como sea, no importa, pero recuerden que este es el cambio de variable que se está usando para esta de acá. Esa es la parte importante, para que no se confundan con la de acá arriba. Entonces la derivada de g con respecto a w es la derivada de esto con respecto a w, y usando el teorema fundamental del cálculo pues me va a dar que esto es igual a coseno de w, ¿sí? Y la derivada de w con respecto de x
es, bueno, lo voy a escribir acá arriba. La derivada de g con respecto a w es igual a coseno de w, que es igual a coseno de x al cubo. Entonces ya le voy a poner aquí coseno de x al cubo. Y la derivada de w con respecto de x, pues es la derivada de x al cubo con respecto de x, que es igual a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Entonces esto es igual a 3x al cuadrado por coseno de x al cubo. Entonces ya encontré las dos derivadas que estaba buscando y puedo escribir ahora sí ya el resultado. La derivada con respecto de x de aquella integral que era como x al cuadrado y x al cubo de coseno de u, lo habíamos escrito como la suma de dos derivadas. La primera era la derivada con respecto de x de x al cuadrado coseno de u más la derivada con respecto de x desde 1 hasta x al cubo coseno de u. Cada una de estas ya las calculamos, que son estos resultados de acá arriba. Entonces la primera va a quedar como menos 2x coseno de x al cuadrado más 3x al cuadrado coseno de x al cubo. Y ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el truco aquí? Usar la propiedad de las integrales definidas, aquella que nos dice que puedo separar este intervalo de aquí de esta forma. ¿Ok? Usando esta propiedad, separo esta integral en dos integrales y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, que es lo que tengo aquí, y después invierto los límites de integración de la primera, porque recuerden que cuando hice la separación me quedó algo de este estilo: x al cuadrado, un 1 acá, coseno de u más un 1 aquí, x al cubo acá, de coseno de u. Así me quedaba la separación, y después, para pasar este a la parte de arriba, la x al cuadrado, para invertir los límites de integración, agregaba un signo usando la propiedad del ejemplo 2 que usé en el ejemplo 2, y ya después pues resolvía cada una de estas derivadas de forma independiente y obtenía este resultado de acá arriba. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, profe.